Reanudamos y desde luego vamos a tratar este tema que a todo el mundo irrita, que ya ha dado lugar a manifestaciones de inconformidad, bloqueo de carretera y de calles y todo, que es el aumento al precio de la gasolina. Así es, el llamado gasolinazo que se ha dado este año y bueno, que además se suma a los que ya se habían hecho el año pasado y bueno, por supuesto en este y en el anterior gobierno que han elevado el precio de los combustibles, no solo de la gasolina, pero evidentemente que al aumentar el precio de la gasolina incrementan también los precios de productos, de servicios y bueno, esto ha generado un enojo colectivo y protestas en prácticamente todo el país. Yo creo que para entender este fenómeno tenemos que irnos en retrospectiva a los 80 años que llevan manejando el petróleo. Hubo una política desastrosa durante 8 décadas caracterizada por la alta dosis de corrupción, desde luego la irresponsabilidad, la ineptitud. Aquí en Petróleo Mexicano es donde más se ve la clásica visión del ejercicio patrimonialista del poder. Es decir, Petróleo Mexicano es de los amigos, de los cuates, es botín y desde luego ahí se dio todo. Participaron particulares y funcionarios corruptos saqueando a la empresa, es decir, con contratos de obras, con prestación de servicios, con proveedores de bienes y servicios súper encarecidísimos. Entonces todo eso de acuerdo, fue un sistema de corrupción que llevó a la quiebra petróleo. Si no lo entendemos así, pues vamos a irnos a los puros efectos. El gasolinazo es un efecto de esa política de corrupción, de ineptitud, de irresponsabilidad, de falta de sentido común. Tanto es así que cómo es posible que cuando tuvo ríos de dinero Petróleo Mexicano no construyó refinería, prefería vender el crudo allá y lo refinaban y después comprar los productos caros como son las gasolinas y los derivados, ¿no? Entonces aquí si no vemos eso, no vamos a entender qué está pasando. Porque es fácil irnos ahorita al gasolinazo. Efectivamente los efectos que va a tener el gasolinazo son múltiples y negativos todos, ¿no? Pero hay que irnos a 80 años de corrupción que vivió Petróleo Mexicano. Sí, una crítica fuerte porque México es un país productor de petróleo. Entonces, por eso hay muchas críticas en torno a cómo llegó a esto, porque bueno, todos sabemos que desde hace tiempo importa las gasolinas que México no produce y eso evidentemente que debería ser inexplicable si el país y quienes gobernaron y quienes estuvieron dirigiendo Pemex anteriormente pues hubieran buscado una política distinta, ¿no? Pero evidentemente que no lo han hecho y como tú dices, la corrupción y la impunidad han estado al frente de Pemex en estos años. Sí, porque no hay culpables por este desastre que le ocasionaron a la industria petrolera. Es decir, concluyó pues con la reforma energética que ahora, para acabar de amolar, la riqueza petrolera ya está en manos privadas, concesionadas, pero es como si fueran de ellos porque los van a explotar tanto compañías privadas mexicanas como compañías privadas extranjeras. Entonces, pero esto sí hay que también aclararlo. El precio de la gasolina no tiene que ver nada con la reforma energética. Yo creo que el costo de la reforma energética va a ser peor, mucho peor, pero no se ven todavía. Eso se va a dar cuando ya toda la gasolina esté producida por las empresas transnacionales, que no les importa el desarrollo del país, que no les importa el bienestar de los mexicanos, y eso se va a ver todavía. Esto fue producto de la desastrosa política petrolera durante 80 años. Y por supuesto que la ciudadanía está molesta porque se ha visto ya en los gasolinazos anteriores que al aumentar el precio de la gasolina, pues viene un alza, evidentemente en el transporte, que en el foráneo al menos ya lo hubo. Los transportistas, por supuesto, en la entidad también están presionando para que se aumente nuevamente la tarifa. Y bueno, los productos, al menos la tortilla ya aumentó, se ha hablado de que el pan y otros productos que son básicos estarán incrementando y bueno, no se puede esperar más, por supuesto que la carne y otros también incrementarán y entonces el famoso aumento del salario mínimo que se presumía que este año estaría en 80 pesos, pues queda pulverizado. Yo creo que definitivamente el gremio transportista no va a poder absorber los costos de los combustibles, el aumento tan exagerado y no transferirlo a los fletes. Y desde luego si lo transfiere a los fletes, tampoco los comerciantes van a poder absorber ese diferencial. A fuerza lo va a venir pagando el pueblo y eso es lo más grave, porque además en México pues, los ferrocarriles cubren muy poco en cuanto a transporte de carga. Casi como el 80% de todo lo que se consume en el país se transporta por carreteras y los autobuses, los trailers sobre todo. Además hay una cuestión, los mismos transportistas reconocen que su flota de vehículos tiene 17 años, casi 18 años de antigüedad, consecuentemente consume más energía, más combustible que los nuevos, y en Estados Unidos es entre 5 y 10 años la antigüedad del parque vehicular. Entonces, por todas partes esto va a tener consecuencias muy desastrosas, y decíamos que esta es consecuencia de una desastrosa política energética, pero también va a ser al mismo tiempo causa
de la inflación, o sea, de efecto se va a transformar en causa negativa para la sociedad mexicana, ¿no? Y se va a sumar también al aumento en el gas LP, en electricidad, que por lo pronto el aumento a la luz irá a alto consumo, es decir, no tendría que estar afectando todavía al menos a todos los ciudadanos, pero que vendrán incrementos, por supuesto. Los restaurantes, las empresas no van a poder sostener los precios que tienen, eso es ya un hecho, es inevitable. Y bueno, pues la cuesta de enero parece que no se va a quedar en enero, parece que esta cuesta va a ser de todo el año. De todo el año, yo creo que también en los próximos años, desafortunadamente, porque además hay una cuestión de que no se tome en cuenta que también la actividad productiva, sobre todo la actividad productiva fabril, esa actividad productiva fabril se mueve con energía, y la energía, la generación de energía usa todavía combustibles fósiles, entonces también van a elevar los costos de producción, incluso va a perder competitividad México frente al exterior por sus costos de producción. Y además hubo mucha molestia también de la ciudadanía porque hubo desabasto, en algunos casos injustificado, que parecía que más bien se estaba escondiendo la gasolina, principalmente la premium, que es la más cara, a los ciudadanos. Y bueno, por otro lado también la gente le molesta evidentemente que le digan pues que era necesaria la liberación de los precios de la gasolina, porque eran precios artificiales que ya no se podían sostener, mientras vemos a líderes, exlíderes del sindicato de Pemex, por ejemplo, enriquecidos con cargos de elección popular, protegidos por el gobierno y por los partidos, y entonces por supuesto que la gente se enoja. La realidad que viven es muy distinta. Cuando sale un secretario de Hacienda a decir que el impacto, que no va a haber impacto, que no tienen por qué subir los precios, ahí está el impacto. Estamos a 3 días de que inició el año y claro que hay impacto. Claro, y este tema va a dar para mucho y nosotros vamos a seguir tratando en el siguiente programa porque pues no se agota aquí. En realidad necesitarían varios programas para poder examinar en todos sus ángulos porque tiene muchos aspectos. Así es, seguramente lo estaremos tocando nuevamente porque además siguen las protestas, siguen los bloqueos de los ciudadanos, que además eso hay que resaltar, en su gran mayoría son ciudadanos, no son movidos por partidos políticos, y eso es también muy grave. Y ahora hay que también aclarar ese aspecto. Los grupos reducidos son los que están protestando, pero esos grupos reducidos sí están interpretando el sentir de la casi totalidad de los mexicanos, aunque sean pequeños grupos los que están actuando. Así es, pero y que están generando pues problemas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.